Bienvenidos una semana más a Compromiso Televisión. Esta semana nuestro invitado es la Fundación Jóvenes del Tercer Mundo. Vamos a conocerla de cerca a lo largo de la próxima hora, qué es, dónde opera, cómo trabaja y también entraremos de lleno en algunos de sus proyectos. Como decimos, una hora por delante. Bienvenidos a Compromiso Televisión. Comenzamos Compromiso Televisión, como decimos, con Fundación Jóvenes del Tercer Mundo. Bienvenidos a los dos, Inés, Luis. Gracias. Bienvenidos. Bueno, queremos conocer más vuestra fundación, queremos saber dónde operáis. Por eso, lo principal, yo creo que la primera pregunta que se puede hacer el espectador que nos esté viendo es ¿quién es Fundación Jóvenes del Tercer Mundo? Porque quizás no es un nombre muy conocido dentro de las fundaciones, pero luego lo iremos viendo. Tenéis muchos años a vuestras espaldas y también mucho trabajo que hoy podemos dar a conocer. Pues como decía, ¿a qué se dedica Fundación Jóvenes del Tercer Mundo? Aunque con el nombre ya apunta maneras, ¿no? Pues bueno, primero hola, buenos días. Y la Fundación Jóvenes del Tercer Mundo es cierto que no es una ONG muy conocida, quizá no nos hemos dedicado mucho a hacer publicidad, pero sí que es verdad que sí que nos hemos dedicado bastante a trabajar. Entonces, como bien decías, tiene ya 20 años, que se cumplen en este 2008, a partir de septiembre es nuestro aniversario. Y en estos 20 años, pues principalmente el trabajo ha estado centrado en desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo en países, bueno, pues de los 5 continentes en realidad, tanto en África como en América Latina, en Asia, alguno en Europa en los tiempos en los que, bueno, después del tema de Kosovo. Y por otro lado también en España hacemos muchas cosas, ¿no? Lo que se viene a llamar educación para el desarrollo, campañas en centros educativos y en otros ámbitos también. Es decir, que en principio, por lo que estás comentando, en España hay cierto tratamiento, pero principalmente en el exterior, en los países del tercer mundo. ¿Eso sí? Sí, no, gran parte de la actividad de jóvenes del tercer mundo pues está enfocada al tema de los proyectos de cooperación al desarrollo, especializados en el tema educativo y más concretamente en la formación profesional. Entonces, bueno, pues en la mayoría de los países en los que está presente la ONG, aproximadamente 27, 30 países, pues de una forma muy sencilla, básicamente lo que intentamos hacer es, pues una vez cuando estamos junto con la gente que vive en estos sitios, pues por ejemplo, ayudarles a construir colegios y equiparles, ponerles sillas, mesas, luz, agua y tal. Intentamos formar profesores y profesoras porque en estos lugares no hay muchos profesores. Intentamos que los niños y las niñas accedan a los colegios porque o están trabajando o son niños de la calle, bueno, por diferentes motivos no pueden ir. Y luego también estamos especializados en trabajar con niños y niñas de la calle. Intentamos que dejen de vivir en la calle, ofrecerles un sitio en el que puedan estar y, bueno, sobre todo también intentarles ofrecer formación. Somos una ONG calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional como una ONG especializada en educación. Entonces, bueno, pues el 99% de nuestros proyectos están dirigidos al campo educativo y sobre todo con el objetivo de formar personas para que puedan tener un futuro mejor y se puedan desarrollar autónomamente y sin depender de nadie. Pues eso justamente te iba a preguntar, pero bueno, ya lo has respondido. Si el objeto que os movía era el de la educación, porque viendo el nombre Jóvenes del Tercer Mundo, la forma de ayudar a los jóvenes puede ser muchísimas. Pero claro, en este caso ya queda claro entonces que vosotros os centráis en la educación, pero por lo que has comentado, Luis, en muchos ámbitos. No solo en ofrecer la educación, también entonces habéis comentado en asistir a los propios docentes o formarles, en construir también las propias escuelas, también entráis en esos ámbitos. Es que es una visión de la educación, podríamos decir, integral, no solamente entendiendo la educación como el hecho de impartir pues una serie de conocimientos, ¿no? en un entorno cerrado, sino todo lo que supone permitir o favorecer el acceso de estas personas a la educación. Muchas veces es un ciclo de inicio a fin. Tienes que empezar por tener una infraestructura, construir escuelas, formar a los, como decía Luis, ¿no? Formar a los profesores, porque hay países en los que no existe un cuadro docente pues formado de una forma lo suficientemente, no sé cómo decirte, válida, no sé si es la palabra, ¿no? Como para poder impartir la capacidad suficiente, ¿no? Sí, esos conocimientos.
Después, pues claro, hay que lograr, al fin y al cabo nosotros somos una ONG de desarrollo y eso es muy importante porque al final nuestra misión tiene que ser el desaparecer de estos lugares, en el sentido... Sí, dejarles ya encaminados y claro, y si no retiraros. se convierte en una presencia asistencial que no conduce a nada en realidad, ¿no? Porque en el momento en que te vas deja de funcionar el proyecto. Entonces se trata pues eso de crear toda una estructura que sea autosustentable y que vaya generando por sí sola pues ya una trayectoria educativa lo suficientemente válida como para que se pueda extender en el tiempo. ¿Y cómo opera Jóvenes del Tercer Mundo? Quiero decir, estamos hablando de una fundación que está aquí en España, pero ¿tiene alguna delegación en otros países? ¿Desde España se coordina todo, todos los proyectos que tenéis en los países 27, 30 que comentabas? Yo mejor, Inés... No, bueno, los dos sabemos de todo, o sea que de todo lo que se refiere a este tema. Pues mira, vamos a ver, no hemos comentado una cosa que también es bastante relevante y es que esta ONG nació vinculada a los salesianos, a la congregación salesiana. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que tiene presencia, pues imagínate, ¿no? Los salesianos están presentes no te podría decir la cantidad, pero yo creo que en prácticamente todo el mundo. Nuestras contrapartes en los proyectos son los propios salesianos. Entonces sí que es cierto que podríamos decir que en cada lugar en el que hay salesianos, de alguna manera JTM podría llegar a tener presencia. Pero como tampoco podemos estar en los 200 países que hay en el mundo, pues existen otras ONGs. Hay una red a nivel europeo que se llama Red Don Bosco Network, que está formada por ONGs de Italia, de Alemania, de Austria, de Bélgica. Ahora también se han incorporado ONGs de Europa del Este, de Checoslovaquia, bueno, de la antigua República, o sea, Checoslovaquia, que era República Checa y Eslovaquia, de Polonia, bueno, muchísimas ONGs, ¿no? Y todas con una visión similar, ¿no? En cuanto al objetivo de nuestro trabajo, que es la educación. ¿No? Y bueno, pues repartiéndonos, entre comillas, lo de repartiéndonos un poco las zonas geográficas para poder llegar a cuantos más lugares mejor. Y vosotros llegáis, contáis con la ayuda de los salesianos de cada país, pero una vez que llegáis a ese proyecto, va gente desde aquí para ponerlo en marcha, se confía en el personal local, bueno, en la gente que vive allí, ¿cómo lo hacéis? Pues es una mezcla de esas cosas. Se hace una valoración de las necesidades que existen en ese lugar. La propia gente que vive allí, que es la que mejor conoce el terreno y la que mejor conoce sus necesidades, es la que transmite pues, qué se puede hacer y cómo enfocarlo y tal. Y una vez que se recaba toda la información sobre pues, cómo convendría hacerlo, la forma, qué se va a hacer, dónde, por qué y tal, pues con toda esa información se viene para acá, para España, y se intenta darle forma al proyecto. Y luego, bueno, pues se intenta buscar financiación, que por lo general suele ser a través de financiación pública, pues comunidades autónomas, ayuntamientos, gobierno español, y para buscar eso, financiación para poner en marcha luego el proyecto. Desde aquí suele haber una coordinación directa con todos los viajes frecuentes para ver qué tal va desarrollándose el proyecto, y cuando hay necesidad, o si no se cree oportuno mandar cooperantes pues son personas, claro, que van para allá, contratadas por la entidad, o personal local que está allí capacitado para gestionar el tema. Entonces, por eso es una mezcla de las dos cosas. Normalmente los proyectos, cuando surge el proyecto, ¿ya buscáis la financiación concreta para ese proyecto? Como decías, o a través de administraciones públicas, o si hay alguna entidad privada que quiera, o tenéis una balsa, digamos, un fondo en el que vais tirando de ahí para ir desarrollando cada cosa, o ir avanzando en los que ya tenéis, etcétera. Bueno, la balsa, cualquiera que sea de un ámbito de ONG sabe que la balsa está siempre vacía. Está con la sequía. En la sequía total, como ahora. Sí que es verdad que en algunas ocasiones hay proyectos que por la propia naturaleza del mismo, sobre todo, fíjate, los proyectos que te comentaba antes, el tema asistencial, que son de carácter más, pues eso, de una ayuda muy puntual, de poner un parche que a veces hace falta, ¿no? Este tipo de proyectos es muy difícil que una entidad pública, al menos desde el punto de vista de la financiación que hay para desarrollo, ¿no?, pueda financiarlo, porque no es el objeto, ¿no?, de esa subvención. Entonces ahí sí se intenta, pues bueno, fondos privados de alguna empresa, de algunas personas particulares, a veces generosas y espléndidas, que bueno, pues que en alguna cosa concreta quieren contribuir. Y alguna vez, si hay la posibilidad, pues bueno, puede ser fondos propios, pero no es lo más habitual, no, porque sabes que las ONGs no tenemos superávit, es sin ánimo de lucro. Bueno, en cualquier caso, sí aceptáis colaboración de particulares, supongo. Sí, claro, por supuesto. Y con algún tipo de
de anuncio, quiero decir, o lo normal es que la gente os conozca y llame y se interese, o en algún proyecto que en algún momento dado lo vea y entonces le llame la atención y ya busque cómo encontraros, ¿cómo lo más habitual? Pues fíjate que en algunas ocasiones sí nos han comentado que por qué no hacíamos más publicidad de, bueno, la típica publicidad de número de cuenta, ¿no? Y haga aquí su ingreso. Y sí que es cierto que no somos muy dados a hacer eso, pero bueno, es un poco la filosofía de la entidad, ¿no? Nosotros trabajamos más en lo que comentábamos, ¿no? En proyectos y luego en España en el ámbito de la sensibilización. Y nuestro enfoque es que como resultado de nuestras actividades puede surgir espontáneamente el deseo, conociendo nuestro trabajo, ¿no? De alguna persona o una entidad, de colaborar. Pero no es la primera... No es buscarlo nuestro primer... ¿no? Eso es. Bueno, en cualquier caso, nosotros durante el programa de hoy vamos a ofrecer vuestros datos de la página web. No vamos a dar el número de cuenta, pero sí, tampoco lo sabemos. Bueno, yo por lo menos la verdad es que no lo sabemos de memoria, eso ya dice mucho. Bueno, ahí tenemos la página web www.jovenestercermundo.org. En esa página web lo primero es que os pueden conocer más de cerca, pueden entrar y ver en detalle los proyectos que realizáis, bueno, un poquito conoceros en profundidad. Y aparte también pueden encontrar quizás, supongo, algún medio para poder hacer esa colaboración. Si no, de todas formas, tenemos también el número de teléfono, lo tienen ahí también subtitulado, el número de teléfono de la Fundación Jóvenes del Tercer Mundo, en el cual pueden llamar también y seguro que ahí les informáis y también les podéis orientar. Hay, digamos, como hay muchas ONGs que lo tienen, otras que no, pero una cuota fija, por ejemplo, que alguien que diga, quiero colaborar de manera fija al año, o alguien que diga, quiero colaborar para este proyecto en concreto, ¿hay abanico de todas las posibilidades? Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, ahí... Se intenta respetar escrupulosamente el deseo de la persona que da el dinero y independientemente de la cantidad que sea, si decide, o sea, si él valora que esa cantidad que va a dar va para un proyecto en tal país y para ese, pues eso se respeta escrupulosamente. Y hay un poco las dos modalidades, hay personas que de forma puntual deciden hacerlo. Hay personas que están vinculadas a un proyecto porque lo han conocido. En este caso también a veces funciona mucho el boca a boca, de bueno, pues gente que dice, oye, pues bueno, y entonces también, y luego gente pues que con el tema de la cuota, pues a lo mejor anualmente o de diversas formas colabora. Bueno, vamos a ver imágenes de lo que hacéis, porque lo estamos comentando, pero seguramente que si se ven las imágenes la gente lo va a entender mucho mejor. Por ejemplo, lo que hablábamos de la construcción de una escuela, nos habéis facilitado fotografías de trabajos vuestros y en una, por ejemplo, me llamó la atención ver cómo se está construyendo un edificio, cómo están poniendo el ladrillo. Entonces, si os parece, mientras vemos las imágenes, también vamos comentando, entremos en detalle. Y como vemos, los protagonistas son los niños, eso ha quedado claro. ¿En alguna edad en especial? Es decir, porque hablamos de jóvenes. ¿Llega un momento en el que ya dejéis de ocuparos porque sea una edad determinada o jóvenes es un término muy amplio? Hombre, jóvenes, como bien dices, es un término muy amplio, vamos. Y sobre todo en Occidente, que somos jóvenes hasta casi los 40 años. No, en el caso de los proyectos, la verdad es que yo creo que el grueso de los beneficiarios se podría colocar entre los 12, 18, 20 años. Pero todo esto es se da mucho de sí, porque también hay algunos sitios en los que hay escuelas primarias o escuelas infantiles. Lo que pasa es que al trabajar mucho el tema de la formación profesional, ahí un poco el límite entre qué es joven y no es joven se borra un poco, porque puede haber personas de 20 y muchos años que sin embargo quieren aprender una profesión y es una oportunidad. Entonces, no por el hecho de pasar una edad vas a decir, no, sí, pues no puedes participar. Estamos viendo, pues eso, todo joven. Este es un partido de chicas Angola, que juegan al fútbol, ¿verdad? Sí, sí, sí. De todas formas, como te decía Inés, el objetivo también, o que te comentábamos antes, el objetivo de la educación es intentar desaparecer nosotros de allí, es decir, que la formación que le demos a la persona pues le permita, y como va enfocada al tema de la formación profesional, que le permita luego ser completamente independiente y bien incorporarse al mercado laboral incorporarse a un trabajo en su país o montar una pequeña empresa, o entonces bueno, pues va todo muy enfocado a decir, bueno, pues intentamos ayudarte o colaboramos contigo a formarte, pero luego ya una vez que esto depende de ti un poquillo también el crecer un poco y ya aprovechar las enseñanzas que has adquirido. Acabábamos de ver ahora mismo a la construcción, poniendo los ladrillos. Aquí vemos a un señor también haciendo costura. Sí. Y supongo que estos son chicas que transportando agua. Eso supongo, es ¿no? en Kara, en Togo, en el norte. Es un proyecto de pozos. Y bueno, pues consistía sobre todo en facilitar a las mujeres, que son las que llevan más el peso del hogar, ¿no?
el acceso a agua potable, que siempre tienen que viajar Siempre muchísimas están a muchos distancias kilómetros, y pierden un montón de tiempo y de energía en eso, ¿no? Entonces se llevaron a cabo una serie de perforaciones en el suelo, se logró que hubiera agua válida y bueno, pues fue un cambio bastante considerable para la población. Yo, si me permites decir una cosa sobre el tema de Togo, Kara y toda esa zona, y también volviendo un poco al tema de los jóvenes, ¿no? Tenemos una serie de proyectos muy bonitos en toda esa zona de África, que es lo que llamamos AFO, África Francófona Occidental, que si bien no son específicamente de jóvenes, son para mujeres de todas las edades, pero también totalmente enfocados al tema educativo, ¿no? Entonces, un poco para volver a responderte a la pregunta de hasta qué punto son siempre las circunstancias que rodean, ¿no? Sí. Supongo, o sea, sin entrar en detalle, pero supongo que, claro, si se le dota a la mujer, en este caso, de ciertas facilidades, permite que el niño tenga tiempo para ir a la escuela y desarrollarse, ¿no? Claro, es que además hay estudios, bueno, nosotros trabajamos mucho en objetivos del milenio, quizá Luis a lo mejor luego te puede comentar alguna cosa más, porque se lo sabe muy bien, pero está más que comprobado que cuando una mujer en una familia recibe educación, mejora completamente, pero de una forma radical, el bienestar, digamos, ¿no? O las condiciones de vida de toda la familia, empezando por los hijos, hasta, bueno, no sé si decirte el marido, porque hay casos muy variados, pero sí que tiene una influencia el nivel educativo que alcanza la mujer muy grande en su casa. Imagínate, en una sociedad, si todas las mujeres son educadas, pues mejora notablemente la condición. Claro, es que son lo que hablamos, las circunstancias que rodean, no solo el simple hecho de dar una clase, sino todo lo que ello conlleva. Y, por ejemplo, ahora cuando te he interrumpido por el tema de la foto, pero lo estabas comentando, el objetivo tiene que ser eso, o supongo por lo que estáis comentando, que no es ayudar a un individuo en concreto, darle una educación y ya está, sino, por lo que estoy diciendo ahora con las mujeres, lo que tú comentabas antes, Luis, es crear un sistema por el cual puedan ellos mismos ya tener un sistema educativo propio, que cuando alcancen ya ese desarrollo sean autónomos para elegir ya la vida que quieran, pero que tengan la capacidad de poder hacerlo bien y que vosotros ya podáis marcharos de allí y con la conciencia tranquila, bueno, no con la conciencia, sino con la tranquilidad, mejor dicho, de que eso ya está funcionando y de que ya está en marcha y de que los frutos van a ir dándose año tras año, ¿no? Claro, es que lo que intentamos es entender la educación como algo mucho más amplio que la mera transmisión de conocimientos. Entonces, la educación, o sea, lo que intentamos hacer es, bueno, pues tú imagínate, la educación permite, por ejemplo, el trabajar valores, respeto, diálogo, no violencia, paz, muchas cosas. La educación te permite, evidentemente, tener unos conocimientos que van a posibilitar un trabajo, un futuro mejor. La educación, al fin y al cabo, te permite elegir, que eso es muy importante para el ser humano, poder elegir. La educación te da libertad. La educación, al fin y al cabo, es la principal herramienta que tiene el ser humano para superar cualquier situación de pobreza o de dificultad. Entonces, claro, el enfoque que damos a la educación es mucho más amplio que la mera transmisión de conocimientos. Y por andar un poco más en el tema de las mujeres, claro, si para cualquier ser humano es importante la educación, para las niñas y las mujeres en países empobrecidos muchísimo más. Porque educar a una niña va a permitir que esa niña, a lo mejor, en vez de casarse a los 16 años, se case a los 30 o no se case porque así lo decide ella. En vez de tener 12 hijos, a lo mejor va a tener 2, y si tiene 2 los va a poder alimentar. Si tiene 12, difícilmente a lo mejor va a poder alimentar a todos. Si tiene hijos, va a participar más activamente en la vida de su comunidad. Seguramente va a tener más facilidad para encontrar un empleo, con lo cual va a repercutir en la economía familiar. Bueno, Claro, al final, la inversión en educación es completamente positivo para la familia, para la comunidad, claro. Eso es muy importante. También rompe el círculo, ¿no?, de las mujeres no van a la escuela. En el momento en que una primera mujer va a la escuela, su hija es mucho más probable que vaya a la escuela que si no hubiera ido la madre. Sí, ya sirven como ejemplo también, ¿no? Bueno, no nos queda demasiado para irnos a publicidad y también quería hablar con vosotros, que lo habéis también comentado un poco, el tema del trabajo aquí en España, que también es importante. Hablabais de sensibilización, supongo que a los niños también, o a niños y a mayores. Esta fase, podríamos decir, de vuestro trabajo, ¿también abarca solo a los jóvenes o ya es un área más amplia? ¿Son charlas? ¿Cómo hacéis el tema de la sensibilización? Bueno, digamos que el grueso otra vez, ¿no?, de los beneficiarios, es cierto que son jóvenes, porque trabajamos mucho en centros educativos. Entonces la edad pues está entre los 12 años, porque antes nos parecen un poco jóvenes para algunos temas, ¿no? Entre 12 y 18, 20 años, lo que es, bueno, eso y bachillerato. Y por decirte alguna cifra que nosotros, haciendo un poco cuentas recopilatorias, nos hemos sorprendido,
En el último año hemos estado en unos 150 centros educativos de toda España, llegando como a unos 50.000, ¿no? Más o menos, jóvenes. O sea que la verdad es que nosotros mismos al hacer la suma nos hemos sorprendido, ¿eh? Claro, es que casi un día de cada dos, casi, ¿no? Bueno. Fíjate. Y lo que te iba a comentar con respecto a otro tipo de colectivos, no es que los dejemos en el olvido, lo que pasa es que al ser una ONG más de carácter educativo y al estar también, como te comentábamos antes, vinculados pues eso, a los salesianos y en este sentido también a los centros educativos salesianos, a otros centros, por supuesto, públicos, concertados, de todo tipo, se nos hace un poco más propio a nuestra naturaleza el trabajar en ese ámbito. Pero sí que también, bueno, tenemos experiencia en haber hecho jornadas sobre objetivos del milenio, sobre cualquier otro tema, con personas adultas y bueno, ha sido también una actividad muy satisfactoria, pero sí que el grueso, el día a día, está más en los centros educativos. Claro, intentamos que al dirigirnos al público joven, público joven, a adolescentes y jóvenes de estudiantes de colegios públicos, privados y concertados, intentar, hay una estrategia marcada desde el Departamento de Educación, entonces, bueno, pues a través principalmente como eje central está el tema de los objetivos del milenio. Entonces eso nos permite trabajar con los chavales muchísimas cosas. Entonces, bueno, por resumirlo, básicamente intentamos primero ofrecerles información de muchas realidades que están pasando en el mundo, de las cuales a lo mejor desconocen. El segundo objetivo es que se pregunten el por qué, que intenten averiguar las causas, por qué hay tanta pobreza, por qué está el tema de la igualdad de género como está, bueno, que se pregunten por qué, que eso es muy importante. Que no se queden claro. Y luego, por último, intentar motivarles para que pasen a la acción, que es otra parte del proyecto, que es Iniciativa Solidaria, de la que luego seguramente, bueno, otros dos compañeros te comentarán. Entonces, bueno, pues intentamos como un poco cerrar el círculo, decir, bueno, te intentamos presentar de una forma un poco más expositiva cómo está el tema, o sea, muchas realidades diferentes. Intenta averiguar por qué está todo así, plantéate cuál es el origen, las causas, y luego plantéate si tú puedes ayudar, pues puedes colaborar a que esto cambie. Como dices, ahora en la segunda parte del programa hablaremos de Iniciativa Solidaria con otros dos compañeros vuestros, pero antes de que ellos nos avancen ya, los jóvenes, si realmente tienen esa iniciativa, cómo la desarrollan, etcétera, vuestra perspectiva cuando hacéis estas jornadas, o bueno, llamémoslo como sea, de sensibilización, vuestra percepción es si ha servido, si veo que los chicos lo han visto y si veo que parece que se interesan, o hoy en día un poquito les entra por un sitio y les sale por el otro. Bueno, yo te contesté un poco, pero Luis, que está también ahí a pie de obra, te puede contestar más. O sea, es un trabajo difícil, no podemos decir que es una cosa que llegas y ya están esperándote como agua de mayo, no es así. Pero sí que es verdad que también demonizamos mucho a los jóvenes diciendo, no tienen interés, son unos pasotas. Pues sí, a veces sucede así, ¿no? Pero todos hemos sido adolescentes y hemos tenido esa actitud, sí, ¿no? Que un poco de, no. Bueno, a mí que me dejen. Pero yo pienso que responden cuando uno los motiva de una forma no artificial, sino tocando puntos mucho más cercanos, ¿no? Y presentándoles unas oportunidades de acción que no están a 1000 kilómetros o a 100.000 y que no son inalcanzables, sino que están en su barrio, en su zona, en su propia casa. La respuesta, o sea, no son tan pasivos ni tan, a mí no me importa nada como podemos llegar a creer. Lo que pasa que, bueno, es una edad que no es fácil tampoco llegar a ellos en esas edades. Sí, y que bueno, que habrá un poquito de todo, es normal. Y hay muchos estímulos externos a nivel social que a lo mejor en otras épocas no eran tan invasivos, ¿no? Hay una invasión mediática y todo va muy rápido, y el detenerse a reflexionar, a leer, a pensar, no es una cosa que esté fomentada, ¿no? en esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Es al revés, es un ritmo frenético atrás, y cosas de usar y tirar rápido. Entonces cuesta porque es ir contra la corriente, ¿no? Pero ellos son idealistas, son mucho más altruistas de lo que creemos. Hay que saber llegar, eso sí. Claro, eso te iba a decir, es cada día, para vosotros el reto es cómo lo planteo para que de verdad me hagan caso, ¿no? La verdad es que también somos optimistas, o tenemos que ser optimistas por naturaleza, y entonces sí es cierto que es un trabajo muy de hormiguita, pero también yo creo que de una forma o de una manera aceptable estamos bastante satisfechos de los resultados, porque hemos comprobado cómo en estos años que llevamos trabajando en los centros han salido grupos de chavales que han empezado a hacer cosas, profesores, que eso es muy importante, que el equipo educativo del centro apoye todo este trabajo. Entonces, bueno, poco a poco se van consiguiendo cosas. Los chavales sí es cierto que sí están interesados, que es un primer paso muy importante, sí están interesados en recibir información de este tipo. Quizá el paso un poco más complicado luego es ya el que realmente se impliquen, pero bueno,
también pensamos que es un trabajo un poco a largo plazo, que es poco a poco. Cierto también, o sea, vemos muy importante que si un chico joven de 15, 16, 13, 14 años ya empieza desde esta edad a implicarse en la sociedad, seguramente cuando tenga 20 o 25 años va a ser un ciudadano comprometido con la realidad cercana y va a ser como una especie de, bueno, de persona que contagie al resto. Entonces, bueno, pues eso, optimistas somos. Es un trabajo un poco a veces, no difícil, pero sí, bueno, hay que tener mucha paciencia, mucho de hormiguita, pero los resultados yo creo que son bastante aceptables. Bueno, hemos llegado a la mitad del programa. Como habíamos anunciado, queríamos en esta primera parte conocer mejor a la Fundación o saber quién soy. Yo creo que lo hemos conseguido. Y ahora el siguiente paso es hablar sobre lo que hemos comentado hace unos instantes, la iniciativa solidaria, a ver si los chicos llegan a ese punto de implicación o no. Lo vamos a hacer después de la publicidad, pero como habíamos comentado, lo vamos a hacer con otras dos personas de la ONG. Por eso yo, antes de que nos marchemos a publicidad, quería despedirme de vosotros, Inés, Luis, y daros las gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme, muchas gracias. Bueno, nos vamos a publicidad, seguimos con Fundación Jóvenes del Tercer Mundo. No van a estar Inés ni Luis, pero seguimos con Fundación Jóvenes del Tercer Mundo para hablar de la iniciativa solidaria, en unos momentos. Ya hemos vuelto aquí en Compromiso Televisión. Ya han visto con cambios en el plató, lo habíamos avisado. Hemos cambiado a Inés por Almudena y hemos cambiado a Luis por Fernando. Bienvenidos a los dos. Gracias. Bueno, y con un objetivo claro, y es que queríamos entrar de lleno ahora a hablar del proyecto Iniciativa Solidaria. Antes con vuestros compañeros ya se ha comentado el tema un poquito por encima, se ha explicado el objetivo de sensibilizar a los chicos con esos 3 puntos importantes: el que conozcan la realidad que ocurre en otros lugares, por otro lado el que reflexionen el por qué suceden esas realidades y que no simplemente se queden en que sé que está eso pero me da igual por qué o por qué no, qué se puede hacer, y digamos el tercer paso y último quizás, ¿no? Y quizás también el más difícil de dar, como habían comentado ellos, el que ya los jóvenes tomen la iniciativa, que quizás de ahí el nombre, ¿no?, de ayudar y de implicarse en intentar cambiar esas realidades. Y ahí es donde entráis vosotros con ese proyecto. ¿Qué es exactamente Iniciativa Solidaria? Bueno, hola, buenos días. Y bueno, en concreto, tal y como han comentado anteriormente nuestros compañeros, desde Jóvenes del Tercer Mundo realizamos un trabajo directamente en los centros escolares. Esto es muy importante porque no todas las ONGs hacen un trabajo de campo en este sentido. Y esto nos permite y nos ha permitido identificar que hay centros escolares que ponen en marcha iniciativas pero que no tienen ninguna repercusión o no son difundidas, no son conocidas. Entonces es ahí cuando Jóvenes del Tercer Mundo decidió poner en marcha Iniciativa Solidaria. Porque, entre otras cosas, lo que hacemos es galardonar, en cierta manera, estas iniciativas que se ponen en marcha en los centros escolares, ¿no? O sea, hablamos de iniciativas colectivas, no de chavales concretos, ¿no? Hablamos de iniciativas que son puestas en marcha principalmente por los jóvenes y los chavales de los centros escolares, no solo donde trabajamos, sino a escala nacional. Vale, pero que no tiene que ser el colegio, no es que un colegio haga una iniciativa, sino que puede ser un grupo de alumnos por su cuenta o cualquier tipo de iniciativa, ¿no? Esa es la base de Iniciativa Solidaria, precisamente, que sean los jóvenes y los chavales los que pongan en marcha esas iniciativas. Siempre van a venir apoyados por tutores, orientadores, ¿no?, porque al fin y al cabo cuesta. Pero bueno, en realidad eso es un poco cómo se identificó, ¿no?, Iniciativa Solidaria.
Pero la finalidad última que se quiere realizar a través de Iniciativa Solidaria, que venimos apoyados por un convenio a 4 años por la Agencia Española de Cooperación Internacional, el fin último es crear una red de jóvenes. Una red de jóvenes que, bueno, que para nosotros son jóvenes líderes, por así decirlo, ¿no? Sí. Son jóvenes que están sensibilizados, que han sido capaces de poner en marcha, como decía, estas iniciativas y además de ser capaces de que esto tenga un efecto multiplicador en sus centros escolares. Y no solamente en los centros, sino en su vida cotidiana, entre sus familias, amigos, etcétera. Y una vez que localizáis estas iniciativas, veis, como dices, a estas personas líderes, ¿cómo entráis vosotros ahí? Fernando. Pues tenemos como varias estrategias. Primero el contacto con el tutor, o la persona que un poco está más cercana a ellos, y luego a través de talleres que los hacemos en cada curso, en cada aula. Normalmente tenemos talleres de sensibilización, a través de los cuales un poco les informamos a los chicos y les contamos las distintas alternativas que tienen para movilizarse, cómo lo están haciendo también en otros centros, y qué estrategias ellos pueden poner en marcha desde sus centros escolares con los recursos que cuentan, con lo que tienen disponible para la edad de ellos, y eso un poco les orientamos a que sepan cómo lo pueden llevar a cabo, ¿no? ¿Y vosotros cómo os enteráis de que está esa iniciativa? ¿Cómo vais o las personas de los centros os llaman, los propios jóvenes? ¿Vosotros llega a vuestros oídos y os ofrecéis a dar esa ayuda? Son diferentes las formas en las que llegan estas iniciativas. Una de ellas, es la principal, es el trabajo que, como bien has dicho al comienzo del programa, pues que lleva a jóvenes del tercer mundo a sus espaldas, ¿no? Son muchos años trabajando en multitud de centros escolares y ya son ellos los que se ponen directamente en contacto con nosotros y ya nos dicen qué iniciativas se van a poner en marcha. Hay muchos centros que tienen la Semana de la Solidaridad o bueno, ciertas acciones que entran dentro de lo que nosotros llamamos Iniciativa Solidaria. Esa sería una de las formas. Otra de las formas es, como bien dice Fernando, a través de esos talleres que realizamos en los centros escolares. Puede surgir dentro del mismo taller, ¿no? Quizás. Más que llegue el taller porque haya venido la iniciativa, quizás. Claro, o sea, sí. Nosotros entramos en el centro escolar, damos el taller, hablamos sobre los objetivos de desarrollo del milenio, temas de desigualdad, temas de pobreza en definitiva, y les decimos, les llamamos un poco a la acción, a la movilización. ¿Y qué podrías hacer tú, ¿no? También para que esta realidad cambie? Porque hay un dato muy interesante, hay una cuestión muy importante, ¿no? Que no todos los telespectadores lo saben, y es que realmente sin educación para el desarrollo, sin sensibilización, tampoco sería fácil que existiera la cooperación. Eso es algo muy importante. Entonces es también el mensaje que queremos hacer llegar a los paso chavales. previo, ¿no? Sí, entendemos que los países desarrollados o los países del norte pues tienen que saber qué está ocurriendo en otros lugares. Además, ahora en el siglo XXI parece mentira, ¿no? que estemos ciegos a veces en este sentido. Y comentabas respecto a la sensibilización, también comentábamos en la primera parte del programa que no es fácil sensibilizar o hacer llegar el mensaje. Tú me decías ahora, Fernando, que te encargabas, por ejemplo, de esos talleres. Y se lo preguntaba antes de la publicidad a tu compañero, pero es un reto el preparar un taller, el decir, voy a ver cómo lo enfoco para que de verdad, que me hagan caso, no que estén por estar y que estén pensando en sus cosas, sino no, que de verdad se impliquen y bueno, luego pueden colaborar o pueden ya desarrollar una iniciativa o no, pero que por lo menos haya captado su atención. Eso será lo más complicado, ¿no? Pues a lo que nos hemos dedicado muy bien últimamente es a discutir precisamente eso, discutir diversas modalidades de taller, cómo hacerles llegar el mensaje, qué estrategias usar, qué información darles, cómo con el espacio que tienes, que es muy limitado porque a veces es apenas una hora lo que tienes, en un espacio tan corto como ese, generar sensibilización, generar ideas, y no solo que la idea quede ahí, sino que los chicos tengan más o menos la idea de cómo la pueden ejecutar. A veces el resultado es positivo y muchas veces en una sola sesión te pueden salir 1 o 2 o 3 iniciativas. De hecho hemos tenido experiencias con cursos donde han salido cerca de 10 y lo que hacemos nosotros después de que han salido estas 10 iniciativas es un poco sistematizarlas y comenzar a hacer un seguimiento de las mismas. Llamar al tutor, conversar con los jóvenes que más o menos se comprometieron o dieron estas ideas y saber cómo van, si están creciendo, si están estancadas.
y luego tienes grupos donde el mensaje llega pero no se produce nada. Y si llegas a ese punto en el que ha habido una iniciativa, pero cuando te interesas, ves que está estancada, ¿podéis ayudar a impulsarla de nuevo? ¿O dejáis que sean ellos mismos los que sigan adelante? Pues un poco lo que estamos haciendo hasta ahora es tratar, por ejemplo, de conectar con los tutores o los educadores, que son quienes coordinan o están más cercanos a ellos, y ver qué está pasando, por qué se estancó, qué podríamos hacer nosotros, si de repente no tienen ideas de qué podrían hacer, o qué les hace falta, si de repente les hace falta un local, o contactar con organizaciones que los puedan orientar. Hacemos un papel de facilitadores también, no solamente el papel de sensibilización, sino también de una vez que se ha producido la idea, facilitar la construcción de la misma. ¿Cómo? Pues como te explico, muchas veces, por ejemplo, hay cursos que se animan por montar un taller de comercio justo. Nuestra ONG no está especializada en ese tema, entonces los derivamos, los ponemos en contacto con organizaciones que sí lo tienen. Eso es un poco lo que hacemos. Claro, porque supongo que el dato que dábamos antes de la publicidad, de que por ejemplo en este último año habéis estado en 150 centros, talleres que me estás comentando, que bueno, en unos surgen más ideas, en otros menos, pero a poco que haya dos ideas, estamos hablando de muchísimas ideas, y supongo, porque es normal, que Fundación Jóvenes del Tercer Mundo no tiene capacidad para estar encima de cada una de esas ideas y estar, sino hacer un seguimiento un poco por encima, como tú dices, para facilitar, pero yo creo que es inviable estar encima de cada una de las ideas que os surjan, ¿no? Claro, esa es una parte del objetivo de Iniciativa Solidaria y bueno, de las estrategias que se están llevando a cabo para cumplir los objetivos, es apoyar y asesorar a estos centros que quieren poner en marcha una iniciativa o que ya la han puesto en marcha. No solamente sensibilizar, sino también, como bien decía, era galardonar o en cierto modo premiar a los jóvenes pues, por poner todo esto motivarlos un poco, ¿no? Exactamente, por poner todo esto en marcha. Ese es un poco, digamos, el hilo conductor. Pero ni Fernando ni yo somos las únicas personas que estamos en la parte de educación para el desarrollo dentro de Jóvenes del Tercer Mundo, sino que es una labor y una coordinación del resto de compañeros y compañeras que están en el departamento y que van también in situ a los centros escolares a dar esos talleres, que en el caso de Iniciativa Solidaria nos sirve de apoyo a que nos facilita poder entrar en estos centros escolares, porque ya ha habido una actividad previa de sensibilización al hablar de, pues, como bien decía antes, de los objetivos del milenio, de un tema en concreto, y eso nos permite que Iniciativa Solidaria entre directamente al centro escolar y ya ha habido una labor previa de sensibilización. Entonces ahora realmente al alumnado, a los chavales le estás diciendo, bueno, ¿y tú ahora qué puedes hacer? Bueno, pues nosotros te proponemos que participes en Iniciativa Solidaria, porque además formas parte de un certamen que vas a ser premiado y galardonado por la mejor iniciativa, ¿no? En este caso, este año podrán visitar un proyecto de cooperación para el desarrollo que tenemos en la zona de Barahona, en República Dominicana. No, República Dominicana, pues bueno, pues quizá un destino turístico fenomenal. Bueno, uno pues, piensa hoteles, playas, no. No, pues eso, ¿no? Quizá estos chavales que tienen entre 12 y 17 años, que según las bases del certamen es la horquilla de edad a la que se pueden presentar, estos chavales pueden conocer otra realidad, pueden conocer un proyecto de cooperación para el desarrollo. El año pasado conocieron el Parlamento Europeo y se trata de eso, de motivarles, de sensibilizarles, porque para nosotros son, como decía antes, son jóvenes líderes. Por lo tanto, Iniciativa Solidaria no solo se queda ahí, se queda también en crear un encuentro y una red de jóvenes que han puesto en marcha todas estas iniciativas solidarias. Pero además no solamente se quiere trabajar con el joven, con el chaval o con el estudiante, sino con el educador o la educadora. Es muy importante trabajar también como digo, con los profesores, ¿no? Porque ellos, quieras o no, son los que están día a día. Todo el día, claro. Claro, son los que están, pero como decía antes, es una labor, todo es una labor en coordinación con el resto de compañeros y compañeras del departamento. ¿Cuánto lleváis con Iniciativa Solidaria? Desde hace 2 años. 2 años. Sí, aunque Almudena y yo somos relativamente nuevos. Nos hemos integrado recién al proyecto, pero Iniciativa como tal nació hace 2 años. Y si habéis visto, aunque no estuvierais vosotros desde el principio, pero si habéis visto una evolución, un aumento de la participación de los chicos, etc. Claro, ¿Sí? precisamente por eso
es por lo que se decidió y se ha decidido que Iniciativa Solidaria no solamente sea un certamen, que sea, además, previamente quiero decir que al ser apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, también nos permite que tengas una envergadura a escala nacional. Jóvenes del Tercer Mundo tiene sedes en diferentes provincias españolas y eso queremos, y así lo estamos consiguiendo, es que Iniciativa Solidaria sea transversal a todas las actividades que se realizan, ¿no? Como preguntabas, se me ha ido. Lo preguntamos si iba aumentando o sea, si habíais visto un aumento de la participación de los chicos, en la respuesta, etcétera, en estos 2 años. Exactamente, a lo que iba. Entonces, por eso, por lo que se ha decidido que Iniciativa Solidaria forme parte de un programa a 4 años, en este caso, con un apoyo financiero mayor, porque nos va a permitir tener una apertura del proyecto, como decía antes, a escala nacional, que se puedan crear materiales, que se pueda hacer un trabajo de difusión, un plan de comunicación, que se pueda crear eso, la finalidad, movilización, un tejido asociativo, ¿no? Que es la finalidad de Iniciativa Solidaria. Bueno, como hacemos... Dime, Fernando, no te interrumpo. No, te quería comentar que también en relación, por ejemplo, a los talleres y en relación al público objetivo, no solamente son los jóvenes, sino que también queremos llegar a la población en general. Por un lado, por la imagen que tienen de los centros educativos. Creo que la difusión de las actividades que estos colegios hacen, estén o no estén dentro del proyecto, es importante para cambiar la imagen que tienen del joven y de los centros escolares, porque siempre la imagen que se difunde a través de los medios de comunicación es que son una especie de escenarios de guerra, ¿no? Con chavales desmotivados, rebeldes, descomprometidos con lo social o con lo que los rodea. Entonces yo creo que esa imagen es importante comenzar a transformarla, o por lo menos que la gente tenga una imagen un poco más diversa y compleja de lo que sucede en los centros escolares. Sí, saber que hay de todo. Sí, hay cosas exacto. buenas y malas. Y luego, en relación a la sensibilización, es verdad que la sensibilización se la hace transmitiéndole los problemas que suceden en países del tercer mundo, pero es verdad que hoy por hoy España, sobre todo los centros educativos, vive el tema de la diversidad escolar. Entonces, muchas veces las respuestas, por ejemplo, en relación a si nace una iniciativa solidaria o no, de una de estas sesiones, depende mucho a veces del tipo de población que tiene el aula, porque hay población que pertenece a esas sociedades o a esos pueblos o a esos países o continentes de los cuales les hablamos. Y yo creo que esa diversidad también se debe aprovechar o se aprovecha en las sesiones. Y que les ayuda seguramente a conocer mejor lo que es, porque el que ya lo conoce, ya lo vive, lo puede contar también, lo puede reafirmar y día a día explicárselo al compañero que no lo conoce, ¿no? Exacto, exacto. Ya nos ha pasado que en el momento de contarles que vamos a visitar un proyecto en República Dominicana, en el aula en ese momento existan ya varios estudiantes que vienen de ahí, incluso han habido casos que provienen de Barahona y son capaces de describir con más detalles las problemáticas que tienen estas poblaciones. Entonces, un poco todo esto, todas estas variables son las que hacen que dependa o no el nacimiento de una iniciativa y la comprensión de lo que estamos proponiéndoles, ¿no? Muchos factores, evidentemente. Vamos a hacer, como hacemos en la primera parte, también vamos a ver algunas imágenes. Nos habéis facilitado alguna fotografía que puede ayudar a comprender de un modo mejor esta iniciativa solidaria. La vemos mientras seguimos hablando. Y iniciativas, bueno, por ejemplo, me acuerdo de te lo comentaba, no sé si una barbacoa o una chocolatada solidaria, por ejemplo, ¿no? Que había... ¿Tenemos por ejemplo esto que es un taller de música o...? Sí, esto es una iniciativa que se puso en marcha el año pasado y es un cuadro de flamenco de un colegio aquí en Madrid. Mira, esta justo es la imagen que comentaba, sí. Eso Fernando sabe, es una chocolatada solidaria que realiza. Sí, eso es un colegio de Móstoles que puso en marcha precisamente un día familiar que consistía en repartir chocolate no solamente a los estudiantes, sino también a los familiares y a la gente del barrio, y con el dinero recaudado pues destinarlo a un proyecto de cooperación. Y mira, porque yo antes no lo sabía, pero esta foto que acabamos de ver en el Parlamento Europeo seguro que es el premio que disteis el año pasado. Precisamente, esa es la del premio del año anterior. Claro, es toda una línea, ¿no? Por así decirlo. Se presenta la iniciativa, bueno, hay unas bases, tienen que rellenar un formulario.
Se presenta la iniciativa solidaria, hay un jurado que es la que falla el premio y nada, bueno, en este caso fueron al Parlamento Europeo y como bien decía antes, irían a República Dominicana, ¿no? Todo esto tiene un hilo, o sea, todo tiene un hilo conductor y además lo que intentamos es en la entrega de premios pues hacer como una fiesta, ¿no? Por así decirlo, para que, bueno, pues se intenta invitar a un grupo musical que a los chavales les guste y que, bueno, se lo pasen bien. Sí, darle un poco aire divertido, ¿no? Entonces este año la entrega de premios será el próximo 26 de junio, eso ya es seguro. Bueno, estamos todavía cerrando un poco el lugar, pero bueno, podemos decir que tenemos habrá una presentación de lo que es Jóvenes del Tercer Mundo, Iniciativa Solidaria. Vendrán los ganadores del año anterior para que cuenten cuál fue su experiencia al poner en marcha una iniciativa solidaria y además qué ha supuesto para ellos visitar en este caso el Parlamento Europeo y qué ha supuesto para ellos poner en marcha ese tipo de iniciativas. Además invitaremos a dos grupos musicales de dos colegios de Madrid. Uno tiene un cuadro flamenco y otro tiene un grupo más pop rock. Para dejar contentos a todos, exactamente, ¿no? Pero bueno, no lo puedo decir, pero habrá alguna sorpresa, bueno, con algún presentador más conocido, bueno, lo voy a decir, pero va a haber, la entrega de premios lo va a dar un futbolista, bueno, para que los chavales eso sí que es un gancho bueno, ¿verdad? Sí, y bueno, y cerrará lo que es el certamen, la entrega de premios, un grupo musical que está, bueno, empezando a despuntar y bueno, vendrá de la mano de Cadena 100 y es Vino Delfín. Y bueno, es un poco para también premiar a los chavales y que sea toda una fiesta para ellos. Te iba a decir, es una gala en condiciones, claro. Una gala ya, un fin de fiesta iba a decir, no creo que sea la frase adecuada, fin de fiesta, pero sí que se ha hecho un trabajo duro, difícil, han hecho un esfuerzo y luego se premia con un momento agradable, aparte del que haya ganado, claro, y luego se vaya a República Dominicana, ¿no? Pero bueno, que aparte del resto tengan esa gala. Y hablabas del tema del futbolista, es uno de los ganchos, hablábamos antes de cómo intentarlo, pues un posible gancho, pero supongo que será difícil, ¿no? Contar con colaboración de gente popular de cara a los jóvenes. Pues es un poco más lo lleva Almudena, que ha sido la que está haciendo los contactos. No sé qué tan complicado puede ser, pero hasta ahora la respuesta ha sido positiva. Más bien, cuando escuchan el proyecto y saben de qué se trata y un poco cuál es la finalidad, pues yo creo que la gente se siente motivada a participar. Más bien hemos tenido una respuesta contraria. Hemos tenido gente dispuesta a colaborar inmediatamente. Creo, no sé si Almudena, el trabajo ha sido un poco más complicado que eso. Exactamente, sí. Yo en ese sentido lo que quizá, pues bueno, como todo, ¿no? Pues cuesta un poco ir cerrando agenda, porque bueno, y además todavía quedan un par de meses y es lo más difícil. Pero bueno, como decía Fernando, al final todo sale, la gente está muy comprometida. Eso te iba a decir, más allá de eso, aunque un problema de agenda bien, pero sí se ve esa disposición, no es lo típico que te dan largas, bueno, ya veremos, tal. ¿No sabéis encontrar? Normalmente sí suele haber disposición, hay, bueno, como en todas partes hay de todo, pero no, en general hay mucha disposición. Además el proyecto gusta bastante. Nosotros les solemos presentar un dossier de lo que es Iniciativa Solidaria y les llevamos y les dirigimos a la página web. Son www.iniciativasolidaria.org y ahí pueden encontrar todo tipo de información, las bases, el formulario. Por eso también, si me permites, si puede ser, pues quería invitar a aquellos centros escolares o jóvenes que, bueno, todo lo que estamos contando pues os despierte y os motive, pues os podéis dirigir a www.iniciativasolidaria.org y ahí encontráis las bases, el formulario y bueno, nuestro teléfono de contacto y estamos para lo que necesitéis. Habíamos facilitado nosotros antes la página web de la fundación, que era jóvenes, jóvenestercermundo.org. En esta en concreto es una página web aparte para ese proyecto de Iniciativa Solidaria, que lo tengan presente, pero también pueden consultar la otra, no estaba equivocada. Y también supongo que con el teléfono que estamos dando a lo largo del programa, si os llaman también, aparte que les podéis remitir a esa página web, pero les podéis dar mucha más información. Esta gala que hablábamos, este fin de proyecto, que podemos decir, se juntan niños de toda España, supongo. Y eso debe ser complicado montar lo que es la logística, etcétera, un acto de esta envergadura, ¿no?
Sí, sí, es difícil, pero bueno, como comentábamos antes, existen coordinadores de cada área de jóvenes del tercer mundo en España y bueno, con el apoyo de ellos pues bueno, es lo que nos permite que todo esto finalmente esperemos que salga con muchísimo éxito, ¿no? ¿Y qué representación más o menos de cada lugar podéis tener, más o menos que podéis tener calculado? Pues por ahora tenemos confirmada la participación de 3 comunidades autónomas. Está colegios de Teruel, de Valencia, Pero la idea, te quiero decir, es, ¿viene un chico por colegio, viene un grupo, Ah. o eso depende de cada vale. centro? No, los que vienen son los que han participado de la iniciativa, un poco el grupo que ha conformado y puso en marcha la actividad. Ya eso, Que eso es variable en cada sí, lugar, eso ¿no? varía, eso varía, van de 5, 10 a 20 en realidad. La idea del certamen también es el que se puedan encontrar, ¿no? El que además de todas las actividades que tenemos preparadas, también es un momento de encuentro, de comunicación, de compartir la experiencia de haber llevado a cabo eso. Entonces por eso le hemos puesto tanto empeño, ¿no? ¿Y se os ha dado el caso de que sí que se conozcan la gente, o los chicos que han tenido sus iniciativas, un grupos con otros, y que de verdad hayáis podido constatar que han tenido un contacto, que se han intercambiado, no sé, teléfonos, emails, y que de verdad hayan tenido un contacto claro y que hayan aportado ideas unos a otros? ¿O es complicado porque solo se ven un día en realidad, ¿no? Claro, eso es justo en el punto en el que ahora mismo estamos. Precisamente ese es el punto donde se encuentra el proyecto. Sí que es una de las finalidades, que exista ese lugar de intercambio de experiencias. Vamos a hacer un encuentro de jóvenes líderes, pero claro, Iniciativa Solidaria todavía es muy joven, es muy joven para responderte afirmativamente a esto, pero espero que en un futuro sí le podamos darte una respuesta más, claro, más más concisa. Más allá de la fiesta final, otro acto distinto, ¿no? Una convivencia, eso sería... Sí. En ese sentido, el certamen, aunque es una forma de finalizar una serie de actividades, es el comienzo de otra, que es la conformación de la red, ¿no? La idea es que en ese momento se pueda dar inicio a las actividades que tenemos planificadas más adelante. Hay un encuentro que lo hemos planificado para el mes de marzo del próximo año, en la que pretendemos no solamente juntar a jóvenes de España, sino a jóvenes también de otros lugares, sobre todo de América Latina, para que puedan compartir experiencias similares con estos jóvenes españoles, con jóvenes españoles. Y porque yo entiendo que vosotros tengáis esa idea, esa iniciativa, pero por parte de los chicos os lo han planteado, aunque vosotros ya lo tuvierais, pero algún chico os ha dicho, oye, me gustaría conocer a mi rival, entre comillas, ¿no? O a ver si me pueden aportar alguna idea. ¿Eso os ha pasado o bueno, van de momento cada uno a lo suyo? Claro, realmente todas estas actividades, digamos, que están o que entroncan lo que es Iniciativa Solidaria, todo esto viene de un proceso de identificación en el que se ha contado con diferentes grupos de poblaciones, pero principalmente estos jóvenes, y estas acciones se han identificado previamente con estos jóvenes y son demandas también de ellos. No solamente, además incluso pues han opinado sobre que, por ejemplo, ¿no? digamos la forma de galardonar el certamen de Iniciativa Solidaria también sea acercando a los jóvenes de otros países, acercándolos aquí en España a ellos, ¿no? Que no sean a lo mejor ellos los que se desplacen, sino hacerlo de manera contraria. O sea, todo esto es un proceso que, bueno, es a largo plazo. Y claro, son todo, ahora mismo se están poniendo los primeros ladrillos para conseguir esta red de jóvenes. ¿Y cómo lo hacen? Porque comentabais antes, bueno, comentabas, Almudena, lo de la página web. En la página web decías que se podía uno inscribir, puede también dar sus sugerencias. ¿Qué se van a encontrar en esa página para que ellos puedan aportar? Aparte de la información que reciban, evidentemente, pero ¿qué se encuentran como canal para comunicarse con vosotros? Pues la página web está todavía en construcción, todavía es una página donde puedes encontrar pues eso, las bases, el formulario, donde se cuentan otras iniciativas que se han montado en años anteriores. Un poco se hace una reseña de los grupos que han participado y el tipo de actividades que implementaron, pero a futuro estamos pensando en construir una página un poco más interactiva. Esto está en proceso también. Se supone que la página web que estamos pensando tendrá espacios para que ellos puedan aportar, pues, de eso, dar sugerencias, conocerse o contactar con otros centros educativos, aunque no estemos nosotros como intermediarios.
tener un blog donde los chicos pudiesen constantemente subir información de las actividades que están haciendo los colegas. Precisamente porque no podemos estar en todos, un blog y el espacio mediático sí que es importantísimo para permitir ver o permitir visibilizar esas actividades pequeñitas, ¿no? Minúsculas que... Ese intercambio de información, claro. Sí. Hombre, de momento lo que hablábamos, Iniciativa Solidaria es un proyecto a largo plazo, lleva 2 años, con tiempo, se podrá hacer en la página web, que yo creo que, como tú dices, Fernando, es un paso importante, pero bueno, mientras lo pueden hacer en los canales habituales, supongo que comunicándose con su educador o con vosotros a través del teléfono, etcétera. Nos queda muy poquito ya para acabar el programa, entonces nos quedan un par de minutos, 3. Yo lo que os quería pedir es, por un lado, que me destacarais lo que a vuestro juicio es lo más importante o lo que pensáis que es más relevante de cara a Iniciativa Solidaria para que un joven, para que un chico pueda decir, venga, me voy a entrar en la web o voy a llamar por teléfono y voy a interesarme por el tema. ¿Qué les diríais a cualquier chico que pueda estar viéndolo? Hombre, principalmente lo que les diría es que si tienen en mente o han querido durante cierto tiempo con amigos, con un grupo de su entorno, poner en marcha algún tipo de iniciativa, vamos, por dar ideas ha habido de todo, el bocata solidario hasta, como veis, el cuadro de flamencos, hay de todo. Pero lo que les diría es que no se echen para atrás, que son iniciativas que son pequeñitos granitos de arena que se puede hacer mucho. Con muy poco se puede hacer mucho y que de verdad que otro mundo es posible y que a través de ellos se puede conseguir y que no se echen para atrás, que nosotros le damos todo el asesoramiento que necesiten, todo el apoyo que requieran y que bueno, que además en este caso pueden ser galardonados y además se le daría pues eso, ¿no? Una difusión, tienen la posibilidad de conocer otras iniciativas, otras personas, o sea, es muy interesante. Ojalá, yo lo digo mucho, ojalá yo cuando era estudiante de verdad, me hubiesen dado a lo mejor esa oportunidad, porque a lo mejor se te ocurre algo, tienes algo en la cabeza que bueno, te damos un poco los medios y las herramientas para que las pongas en marcha. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Almudena, Fernando, gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Ya también nos despedimos antes de publicidad de Inés y de Luis y en definitiva de Fundación Jóvenes del Tercer Mundo. Esperamos que hayan aprendido a conocer mejor a esta fundación y que incluso hayamos despertado la iniciativa de algún joven para entrar en este proyecto. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, volvemos la semana que viene. Hasta luego.